Profesor Alejandro Cortés, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Jorge? Buenos días, a usted, a Juan y a toda la audiencia. Bueno, se acerca la fecha esperada, ¿no? La presentación del trabajo del día de mañana. Sí, se pasa el tiempo, así que bueno, mañana vamos a estar presentando el trabajo del combate de las vizcacheras, este trabajo del área de, podríamos decir, del taller de historia, de investigación histórica que tiene el Museo Histórico Municipal de General Belgrano, y bueno, que es parte de una serie de actividades conjuntas que vamos a hacer de acá hasta, esperemos hasta noviembre, a lo largo de octubre y a lo largo de noviembre, en realidad esto surge en pos de un proyecto que tenemos ahí con Clara, que es la directora del museo, a nivel del Ministerio de Cultura de la Nación, pero creo que eso fue un disparador también para contener otras posibilidades y otras actividades que ya se venían realizando, específicamente con usted, ahí coordinando un poquito esto del lugar o de dónde realmente, acompañando en dónde había sido realmente el combate de las vizcacheras, que es un poco de lo que trata el trabajo, ¿no? Arrojar una mirada distinta a lo que la historia dice con respecto a este combate, ¿no? tan famoso. Así que bueno, desde ese lugar también está bueno e interesante el hecho de que a partir de ahí se desprendieron otras acciones u otros contactos y otros encuentros con la Municipalidad de Belgrano, fundamentalmente con el museo, y bueno, y eso nos ha dado la posibilidad de trabajar o de pensar una serie de actividades de manera conjunta, de hacerlo juntos, y eso también es interesante, más allá, ¿no?, de la razón que motivó esto. Pero bueno, mañana 6:30 en el Centro Cultural vamos a estar presentando acá en Monte, porque ellos ya lo habían hecho en Belgrano, justo el mismo día en que nosotros teníamos una actividad acá, que era la presentación del libro de Alejo Balbiani. No habíamos podido asistir, pero bueno, así estaba convenido, ¿no? La idea era poder llevar el trabajo a los dos lugares. Desde el Centro Cultural Enrique Usar, la Dirección de Cultura, Educación y Patrimonio de la Municipalidad de Monte, donde está su radio, la 87.9 FM Laguna, la radio de todo, y estamos en comunicación, creo, si usted se quiere poner los auriculares, Alejandro, creo que estamos en comunicación con General Belgrano. Don Ricardo Huirá, ¿usted está por ahí? Hola Jorge, buen día, y buen día Alejandro, un gusto. Buen día Ricardo, el gusto es nuestro recibirte aquí para toda la audiencia de la radio municipal. Bueno, y se nos acerca el momento de la presentación del trabajo. Sí, así es. Y debo manifestar que, y así se lo decía a Clara ayer, que recién mencionaba Alejandro, cuando acordamos un poco para viajar, que uno no deja de tener cierto pudor o sentirse un poco con alguna cosita, como dicen los chicos, para ir a hablar de Federación y de Rosa al lugar emblemático de la provincia de Buenos Aires, que es la Guardia del Monte. Bueno, pero hemos hecho esto con mucho respeto y creo que con una buena bibliografía, bien acompañados, así que estamos contentos de poder estar mañana con ustedes ahí, que han sido también parte muy importante o prácticamente los responsables de que hayamos animado a hacer este trabajo sobre vizcachera. Bueno, para nosotros, Ricardo, vos sabés que bueno, en lo personal es muy importante las vizcacheras, y bueno, pero para toda nuestra historia de Monte, de las Flores, de Belgrano y en la historia nacional, como conversábamos con Alejandro. Hola Sí. Ricardo, ¿qué tal? Buenos días. Hola Alejandro, un gusto. Te estaba escuchando, bueno, como bien decía recién a Jorge, para mí, como responsable del área de cultura, más allá también de la importancia que tiene el trabajo, y como bien decía, de que este trabajo arroja una mirada por ahí distinta a la que hemos estado acostumbrados o a la que hemos escuchado tradicionalmente sobre este combate, y también es una muestra de que la historia es una disciplina, no una disciplina estática, sino que es una disciplina muy dinámica y que se está reescribiendo y se está reelaborando, y nos permite por lo menos intentar acercarnos en la medida de lo posible a cada vez más a la verdad o a la realidad de tal cual sucedieron los hechos, y más cuando son acontecimientos por ahí que están muy alejados en
en el tiempo de nosotros, que están teñidos de muchas opiniones políticas, pero que también tienen muchísima subjetividad. Y bueno, la idea por ahí es ir limpiando de todas esas cuestiones hasta poder realmente saber qué es lo que sucedió, qué es lo que realmente sucedió y el lugar en donde sucedió este combate clave en esa frontera tensionada por la confrontación entre los unitarios y los federales en un contexto político también especial y complicado de la historia de nuestro país. Sí, así es, y creo que has elegido bien la palabra, porque es simplemente esto una mirada. Yo con el mismo pudor decía, o con la misma, el poco atrevimiento de encarar temas tan importantes en Monte y en este lugar, sabiendo fundamentalmente que yo tampoco soy un profesional de la historia, simplemente lo que estamos haciendo es un aporte de la mirada, del interés, de hurgar en estas cosas, que es cierto, nos hemos tomado un tiempo, han pasado 188 años del combate de las vizcacheras, pero es simplemente eso, es un aporte, no es una actitud revisionista altanera, ni de desautorizar, porque obviamente yo ni siquiera personalmente tengo los créditos como para encarar una actividad de este tipo, pero es un trabajo, una nueva mirada que reitero, como bien los indicabas, que trata de agregar esto, digamos, cuando hace poco tiempo ustedes nos estuvieron acompañando aquí también cuando se hizo presente el Instituto Provincial de Folclore en General Belgrano para dar los diplomas de la academia. Nos dieron allí un librito, un folleto de presentación con unas palabras de Eduardo Galeano que decían esto, ¿no? De buscar la historia colectiva y no cristalizarse en la nostalgia, digamos. Y esto es lo que estamos intentando, no cristalizarnos, no armarnos de esa historia, a lo mejor enciclopédica o dura que nos enseñó el Villique, para los que somos más grandes y más viejos como yo, y tratar de hurgar en estas cosas que creo que hacen en la identidad. Después de la presentación que hicimos aquí en General Belgrano, se arrimó mucha gente joven queriendo saber. La semana que viene vamos a estar en Ranchos, dentro de 15 días en Chascomús. Creo que es un aporte que hace por lo menos para sacudir alguna rama, digamos, ¿no? Claro, Ricardo, un trabajo que, bueno, nosotros le contamos a la audiencia, pero de tantos años que se viene conversando de esto, y en realidad la historia oral, lo que escuchábamos de los viejos vecinos, del Pago, de todos aquellos gauchos que ya no están con nosotros y que tenían el recuerdo que de sus mayores le habían pasado, de que allí había sido el combate, que allí estaba el potrero del combate, que allí habían matado a Rauch, y bueno, y algunos le agregarían algunas cosas y otros no tantos, pero era eso, y ahí quedó durante tantos años, como decías vos, flotando en la región, ¿no? Y ahora es como que le estábamos, con todo el trabajo de ustedes, dándole luz a esto, ¿no? Sí, esperemos que esto es lo que es la intención por el trabajo, y bueno, el aporte, como bien decía Alejandro, de Clarita también, una museóloga, una muchacha joven, una profesional que le ha puesto una impronta especial al museo y al archivo que lleva el nombre de nuestro querido y como un compañero Daniel Figlioli, también un profesor de historia, un tipo joven, muy preocupado por la historia nacional y por la historia local, que nos ha convocado allí, y bueno, hurgando entre aquellos viejos papeles, surgió un artículo del diario El Día del año 67, donde hablaba algo del combate nuevamente, y empezaba dando un parte de guerra de aquel momento donde estaba la palabra ciazgo, y eso creo que fue el disparador. El ciazgo es este punto común que tenemos con ustedes ahí en el arranque, después de vadear el Salado, y bueno, creo que fue el disparador del trabajo, y bueno, mañana estaremos mostrándolo allí, seguramente aprendiendo con ustedes, como hemos aprendido leyendo las cosas de Alejandro, que ha escrito tanto y bien, del doctor Iribarne, o de Estrada, y de tanta gente, de tantos montenses que hablan tan bien y con tanta propiedad de su tierra. Así que bueno, mañana estaremos por allí con mucho gusto y charlaremos estos temas.
Nosotros, esto nos ha movilizado tanto, Ricardo, en estos últimos días, que no sé si vos recibiste una foto del Jagüel, donde abrevaron las tropas de Lavalle, que anduvimos hace 2 días por allí también, visitando todo eso que tanto tiene que ver con nuestra historia. Sí, me sorprendió porque, debo ser sincero, cuando yo leía el Jagüel ahí a la altura de Ado, creía simplemente que era una guada sencilla y común de campo, pero bueno, me sorprendió la importancia del lugar y lo que significa para el patrimonio. Así que ayer me mandaron los muchachos allí de la radio una foto donde realmente es imponente y bueno, obviamente me obliga a que lo vaya a conocer en cualquier momento, ¿no? Sí, claro, vos sabés que a mí también me sorprendió porque uno imagina en esos años de campos abiertos, yo pensaba encontrar una cosa más sencilla, ¿no? Y eso en 1828 ya estaba allí y bueno, no sé cuántos años, pero una cosa tremenda, ¿no? Sí, realmente imponente. Y yo digo un poco esto que vos decís, que a mí me costaba y que me sirvió mucho aquella visita conjunta que hicimos contigo hasta las Vizcacheras y hasta el lugar ahí del desplayado, porque realmente a uno le cuesta amoldar su cabeza, digamos, a una pampa sin caminos, sin puentes, sin alambre, y entonces un poco modifica la cuestión que uno tiene, ¿no? A mí me parecía que a lo mejor Cerrillos y Gorch estaban lejísimos y viéndolos en el lugar y sobre los mapas están ahí a las 4 leguas que dice Arnold en su libro, y bueno, reforzar todas esas cosas que creo que son las que nos dan certeza sobre el sitio exacto del lugar ahí cerquita del cementerio de Gorch, ¿no? No, sí, pensaba mientras hablabas, Ricardo, y planteaba acá Jorge, bueno, lo del Jagüel, yo descubrí el Jagüel en esto, un reconocimiento al doctor Iribarne, a raíz también de algunos comentarios que había en el Face de que ese lugar debería ser un lugar, que de hecho lo es, no sé si estará, pero hay una placa, sí está. Y me quedé con esto que dijo Ricardo de que a veces cristalizamos y nos quedamos con una imagen como sepia de las cosas que pasaron, y por ahí eso está ahí, el Jagüel hace mucho que está por ahí en la sumatoria de información y la tecnología y la vertiginosidad con la que vivimos hoy en día hace que un dato de esas características obviamente sea muy, siempre me acuerdo de, como dice María Esther de Miguel en el libro de Belgrano, un detalle muy baladí por ahí alrededor de un montón de cosas que tienen mucho más peso en la vida en la que nos ha tocado vivir, pero está ahí, es un lugar de interés, y a veces digo también que perdido ahí como está, también eso es una forma de que se haya resguardado y de que se lo haya cuidado, y que hoy nosotros podamos estar hablando de eso y por ahí echarle otra mirada a ese lugar, y a título de realmente de cuidarlo y de protegerlo, más allá de cuánto nos podamos acercar con ¿cómo es que dicen? Con el bochín a la existencia o no del año, y así si realmente ahí. Pero bueno, yo el día que fui también me fascinó imaginarme que cuando Lavalle va al encuentro de Dorrego, ¿no? Que haya estado ahí, que haya estado tan cerca de Rosas, y recién Ricardo decía esa pampa sin alambre, sin caminos, claro, que también tiene que ver con toda una concepción del espacio, de la ubicación sobre el espacio, totalmente distinta a la que teníamos nosotros, y pensaba ahí por eso del valor que tienen en la historia o en los relatos los vaquianos o los exploradores que venían de Europa. A veces uno lee que se contrataba un científico europeo y pensaba en el valor que eso tenía, porque era recabar información, y esa información era altamente estratégica, y si uno se sitúa en ese contexto lo era aún más todavía, y por ahí son cosas sueltas, pero hoy a la mañana mientras desayunaba y en ese rato que miro el único momento tranquilo en el que puedo mirar el parque de mi casa, porque después salgo al ruedo de todos los días, y no sé por qué se me vino a la cabeza el libro, creo que es de Abelardo Ramo, Polvo y Espanto. Yo lo leí ya de grande, pero me pareció una excelente novela que cuenta la historia o esta tensión permanente en épocas de la confrontación entre unitarios y federales, pero tiene la particularidad que la novela, los mismos personajes se miran
desde dos lugares, desde un lado desde la visión unitaria y desde la visión federal, y se los va entremezclando, y ahí uno toma a través de esa novela y en relación a esto de arrojar una luz sobre la historia o de tratar de romper esa mirada cristalizada y de poder llegar lo más que uno pueda al hueso de la historia y realmente saber. Por eso yo siempre digo que la historia es también una disciplina a la que a veces se la oculta o se la trata de dominar, porque si realmente nosotros abrimos el libro de la historia y mostramos los sucesos o intentamos mostrar las cosas tal cual sucedieron, eso implica en cada uno de nosotros, hoy, mirando la historia desde este lugar, que tenemos que aceptar todo lo que dice la historia. A veces la historia dice cosas que nos gustan y a veces la historia dice cosas que no nos gustan. Pero bueno, la función o el oficio del historiador o el oficio, en este caso el de Ricardo, fue eso, abrir nuevamente el libro de la historia, esto que a veces uno se lo repite a los alumnos durante años cuando transmite el conocimiento de la historia, esto de cómo un artículo de diario, porque en realidad es abrir o revisar papeles y de repente aparece un artículo que puede ser totalmente insignificante al lado de todo lo demás, y sin embargo eso va a ser el disparador para que se vuelva a abrir esa página de la historia y se arroje esta mirada que es eso, una mirada más que seguramente va a generar confrontación, va a generar debate, va a generar idea, pero eso es lo que mantiene la mirada del pasado, la mirada del pasado viva, y eso es lo que nos permite a nosotros apoderarnos del pasado para poder utilizarlo en el contexto en el que nos toca vivir. Vos decís abrir, y vos sabés que una vez ahí en el Jagüel surgen montones de preguntas y cosas que para mí, ¿no? Para mí, porque empiezo, veo esa construcción allí con tantos años que no sabemos exactamente, pero todas esas paredes de 45 de ladrillo que a mí me gusta. Cuando viajo, que lo hago gracias a Dios bastante de a caballo, me gusta jugar con el paisaje, con las taperas, con las estancias o los puestos, y jugar con quiénes vivieron aquí, quiénes estuvieron y todas esas cosas que voy imaginando, pero eso es para mí, ¿no? Y por ahí digo cuando paseo a caballo, porque cuando marcho a caballo, porque por ahí en el automóvil capaz que pasás por al lado del Jagüel y ni te diste cuenta que pasaste, ¿no? Y de pronto lo tenemos tan cerca y yo no lo conocía, sabía de mentas, pero una vez intenté llegar y no pude llegar, y bueno, y ahí quedó, pero uno cuando se encuentra con eso, se abre un montón de cosas que te vienen, que quiénes habrán sido, es la historia nuestra, esto es lo que pasó, y bueno, y ahí arranca la cosa que toda la conversación que viene después, ¿no? Sí, así es. ¿Ricardo? Sí, coincido, y un poco lo que dice Alejandro a mí me pasa también. Uno se lo come la vorágine diaria de las cosas que a veces son, no digo intrascendentes, pero son mucho más livianas que ver esto, ¿no? Así que bueno, son estas pequeñas cosas que nos disparan, como decía Alejandro recién, o un artículo de un diario. Hace poquito yo, de viejo y curioso nada más, me acerqué a unas jornadas de arqueología que se hicieron aquí en la municipalidad, de arqueología y paleontología, y volvió otra vez al tapete el encuentro de Carlos Ameguino en 1910 del hombre del Ciasgo, acá en el arroyo, en el límite precisamente entre monte y ranchos, y otra vez allí se disparó el significado del vocablo Ciasgo, y sobre eso estamos trabajando ahora. Por eso digo, a veces son pequeñas puntas, y a lo mejor nosotros también, que tenemos un poco más de tiempo ahora que yo estoy más grande, que le puede dedicar a estas cosas, pero siente que la vorágine diaria a veces nos impide mirar más claramente estas cosas que son tan importantes para la identidad, porque lo que nosotros pretendemos también con el trabajo de las vizcacheras es poner en valor un sitio para los belgranenses, y que los chicos de las escuelas reconozcan que en su pueblo, en su partido, también hubo un lugar importante donde se escribió un párrafo de nuestra historia, ¿no? Así que bueno, eso es un poco, son estas pequeñas cosas chiquitas que disparan seguramente cosas más grandes, ¿no? Sí, es así, Ricardo, y bueno, y destacar en principio esto, como vos bien decías, Jorge, y también el principio, que también esto sirvió para generar líneas de trabajo conjuntas, y bueno, porque eso es
es interesante y a la larga eso da buenos resultados y genera beneficios para nuestras comunidades, ¿no? Pero como para por lo menos cerrar de mi parte, me quedo con ese concepto de Ricardo, de esa mirada cristalizada de la historia, y bueno, por ahí, aunque sea un pequeño granito, poder estar siendo el marco desde Monte y en este trabajo conjunto con Belgrano para desestructurar, ¿no? Un poquito para mover o para alterar a veces con esa mirada cristalizada que nos quedamos del pasado, que tampoco es buena, pero bueno, la historia es así, desestructurarla o romper esa cristalización implica poner la luz de la historia sobre los acontecimientos tal cual sucedieron, que ese es un poco el objetivo del oficio del historiador, contar las cosas tal cual sucedieron, con todo lo bueno y lo malo, o eso no sea más o menos favorables, ¿no? Pero si esa es la meta, creo que bueno, que este trabajo busca eso, obviamente que puede generar reacciones contrarias, porque habrá quienes disputan también la autoría del lugar o de la presencia del lugar en términos históricos o ideológicos, pero bueno, si los hechos indican que fueron en ese lugar, que realmente sucedió en ese lugar, es bueno poder darlo a conocer. Después cada uno tomará la postura o la mirada sobre el acontecimiento, o reflotará el tema de las vizcacheras con todo lo que significa desde el lugar en que cada uno más se sienta identificado. El combate de las vizcacheras desde el Centro Cultural Enrique Usar, la Dirección de Cultura, Educación y Patrimonio de la Municipalidad de Monte, la radio de todos, la radio municipal, FM Laguna 87.9, el profesor Alejandro Cortés, Ricardo Huirás, un gusto y el agradecimiento por la comunicación con toda nuestra audiencia y bueno, ya estamos casi, así que nada más que invitarlos a todos para que mañana 6:30 de la tarde o parecido a eso vamos a estar reunidos acá en el Centro Cultural Enrique Usal, Ricardo. Muy bien, Jorge, mañana estaremos allí, les daré personalmente el abrazo que ahora les mando por la radio. Va a ser un gusto estar con ustedes y poner un poco estas cosas, como dice, con esa mirada de Alejandro, nada de lo rotundo ni dueños de la verdad, sino una nueva mirada sobre estas cosas y ponerlas a la discusión. Mañana nos veremos si Dios quiere. Un abrazo. Abrazo grande, Ricardo. Gracias, Ricardo, nos estamos viendo. Ricardo Huirás desde General Belgrano para la radio municipal. Bueno, y nos tenemos que ir, Juancho, nos tenemos que ir, se termina nuestro tiempo. Gracias, Alejandro. Gracias, Jorge. Y mañana las puertas abiertas, como siempre, del Centro Cultural Enrique Usar, la Dirección de Cultura, para justamente eso, nuestra cultura, nuestra historia. Están todos invitados, tienen nada más que venir. ¿Nos vamos, Juancho? Listo, entonces nos encontramos mañana. Nosotros nos encontraremos hoy con la gente de Nosotros y el Caballo. Nos vamos a estar encontrando 19:30, ¿no? Y mañana nos encontramos en el combate de las vizcacheras acá en el Centro Cultural.